Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de estos mensajes que subimos a YouTube semanalmente. Es un placer encontrarnos nuevamente en esta ocasión. Quiero traer una reflexión a la cual voy a poner por tema burocracia innecesaria. Burocracia innecesaria. Quiero basar mi pensamiento de hoy en una porción de la Escritura que se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, versículos 20 al 22 al 23. Dice de la siguiente manera: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Burocracia innecesaria. ¿Por qué queremos hablar o abordar este tema, burocracia innecesaria? Vemos en este pasaje bíblico un incidente que tiene que ver con la salvación del alma, el perdón de los pecados, la satisfacción por parte de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre está dispuesto y disponible para salvarnos, para sanarnos, para escucharnos, para satisfacer nuestras necesidades. El escritorio de nuestro Señor Jesucristo, si pudiéramos utilizar esa palabra, el escritorio de nuestro Señor Jesucristo, su despacho, siempre está abierto, siempre está disponible, y su actitud hacia las necesidades humanas, siempre Él las trata con carácter de urgencia y de gran necesidad. En este pasaje bíblico, nosotros vemos que vienen unos griegos. Obviamente, cuando hablamos de griegos, vamos a pensar en Grecia. No sabemos si vinieron directamente de Grecia en ese momento a ver a Jesús. Podía ser griegos que vivieran en Palestina, en Tierra Santa, en Israel. Y lo podemos poner más cerca, en Jerusalén, donde estaba el Señor en la fiesta que se estaba celebrando, la fiesta judía, que las más de ellas se celebraban en Jerusalén. Y vienen estos griegos buscando a Jesús. Quién sabe cuánto trabajo pasaron, cuántas vicisitudes pasaron para llegar al lugar donde le habían dicho que podían encontrarse con Jesús. Y cuando llegan al lugar, se encuentran de frente con Felipe. Felipe era uno de los apóstoles del Señor. Parece que ellos se habían repartido las posiciones, las funciones, los trabajos,
la forma de servir, se la habían repartido entre sí. ¿Quién quita que el Señor mismo les haya asignado unos trabajos, unos ministerios, unas labores durante el tiempo de adiestramiento en ese gran seminario práctico, teórico y práctico, al cual ellos estuvieron sujetos durante los 3 años o 3 años y medio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo? Pero me llama la atención que estos griegos, necesitados del Señor, ansiosos por encontrarse con el Señor, le ruegan a Felipe. Y la palabra rogar lleva implícita una necesidad y lleva implícita un respeto, lleva implícita una reverencia, una disciplina, un trato agradable, pero también está implícito un carácter de urgencia y de necesidad de parte de estos griegos que querían encontrarse con Jesús, querían ver a Jesús. Y le dicen a Felipe, que es el que los recibe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero dice ahí que le rogaban a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Y yo veo que Felipe, lejos de darle carácter de urgencia a la necesidad de estos griegos, a la motivación que tienen para ver a Jesús, a la forma y manera en que le suplican, le ruegan que quieren ver a Jesús, en lugar de ir directamente a donde Jesús, referirlos inmediatamente a Jesús, si posible llevarlos directamente a donde estaba Jesús. Vemos que Felipe va donde Andrés, otro de los apóstoles. A ver qué dice Andrés. O quién sabe, a reportarse a Andrés, a buscar el permiso de Andrés, la ayuda de Andrés, la asistencia de Andrés, la autoridad de Andrés. Podríamos inferir muchísimas cosas. El pasaje nos da margen para eso, porque la verdad es que Felipe no fue directamente donde Jesús, sino que fue directamente donde Andrés. Los griegos no estaban interesados ni en Felipe ni en Andrés. Estaban interesados en Jesucristo. Ellos querían tener un encuentro personal con Jesucristo. Y ahí es donde yo encuentro margen para hablar del tema burocracia innecesaria. La palabra burocracia lleva implícito una composición, es una composición de 2 palabras, buro y cracia. El origen de buro lleva implícito también la palabra oficina y lleva implícito la palabra escritorio. Es decir, que buro en el original implica escritorio u oficina. Cracia es gobierno. Conlleva la idea de poder, conlleva la idea de autoridad. Así es que burocracia no es otra cosa que la autoridad, el poder desempeñado desde una oficina o desde un escritorio. ¿Cuánta gente no hay en el Evangelio? ¿Y qué digo yo en el Evangelio? En el ministerio cristiano evangélico,
que lo que les llama la atención y les gusta es la burocracia, precisamente, la burocracia. Hay mucha gente que ven el ministerio o se ven a sí mismos en el ministerio en una posición de poder, en una posición de autoridad, de escritorio, de oficina, de comodidad, de grandeza. Hay gente que sueñan y se visualizan a sí mismos sentados en una butaca ejecutiva, tendidos hacia atrás, con sus pies extendidos hacia el frente, puestos sobre el escritorio, con un teléfono entre boca y oído, y empleados alrededor o personas a las cuales darle órdenes o instrucciones. Y todo eso es lo que implica el espíritu de la burocracia. El gobierno desde una oficina, el gobierno desde un escritorio. Pero la burocracia también conlleva la división, digamos, de trabajos, la delegación de funciones, de poderes, los rangos, posiciones altas, medianas y bajas. Y todo eso pues conlleva un atraso al trabajo que se quiere hacer, al proyecto que se tiene de frente, a la necesidad, si hablamos de necesidad, para poderla satisfacer, porque comienza por la primera persona que uno contacta. Posiblemente esa primera persona que uno contacta pues no tiene la autoridad, no tiene el poder o cree no tenerlo para resolver, y tiene que ir donde uno que esté un poquito más alto, con más autoridad, con más poder. Posiblemente ese que está intermedio no tenga tampoco el poder o la autoridad, tiene que ir a uno un poquito más alto, y estamos hablando de una jerarquía, estamos hablando de un poder jerárquico, estamos hablando de un orden jerárquico que en el Evangelio está de más. El Evangelio no necesita eso, no necesita tanta jerarquía, no necesita tanta gente amante del poder, de las comodidades, de la autoridad, del deseo de tener empleados, personas a quienes darle órdenes. Como dije al principio, el escritorio de Jesucristo siempre está disponible. La puerta de la oficina, si pudiéramos utilizar también ese término que estoy hablando en términos figurativos, la puerta de la oficina del Señor Jesucristo está abierta 24/7. Y Él siempre está en la actitud de recibir a quien sea, de escucharlo, de atenderlo y de satisfacerle la necesidad que fuere, conforme a su necesidad y conforme a la voluntad de Él, que es el que conoce todas las cosas. Él es el soberano. Él es el soberano. Él es el que sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero volviendo al pasaje bíblico que tenemos frente a nosotros y no apartándonos de él, vemos que Felipe, yo supongo que tuvo que dejar a los griegos en el recibidor, en la antesala, allí esperando, mientras él iba a consultar a Andrés. Todo parece indicar que entre ellos Felipe no sentía tener la autoridad que tenía Andrés, o no estar en la posición que estuviera Andrés. Yo dudo mucho que el Señor haya establecido ese rango, ese ranking, esa jerarquía, esa burocracia.
porque yo no me imagino al Señor Jesucristo sentado en un escritorio, metido en una oficina con aire acondicionado, reclinado en una butaca ejecutiva con sus pies sobre el escritorio. No me lo puedo imaginar así. Es que el Jesucristo que nosotros conocemos, que dio su vida en la cruz del Calvario, que se humilló hasta lo sumo, se humilló tomando forma de siervo, y humilló hasta lo sumo, dice la palabra de la Sagrada Escritura en Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. El Señor Jesucristo no era así, ni es así, y nunca será así. Y la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy, y por todos los siglos. ¿De dónde sacaron Andrés y Felipe esa burocracia, ese orden jerárquico, ese espíritu, digamos, de dímelo a mí o pásalo a través de la oficina mía o tienes que rendirme cuentas tú a mí, y no estar pendientes a la voluntad del Señor, la forma y manera, el desprendimiento con que el Señor quiere que nosotros hagamos trabajo? El orden y la disciplina es necesario, pero cuando el orden y la disciplina y la autoridad mal ejercida y el poder mal ejercido afecta el mover de Dios, el mover del amor de Dios, el mover del plan de Dios y de la voluntad de Dios y el deseo de Dios de que el mundo sea salvo, porque ama al mundo y vino a salvar al mundo entero. Él quiere que el mundo entero sea salvo. El que no se salva es porque no quiere, porque el Señor está siempre disponible, abierto, como dije, para recibirle, perdonarle, sanarle y atender sus necesidades. Pues vemos que Felipe atrasa la cosa. La burocracia atrasa la cosa. Esa burocracia que aparentemente ellos tenían establecida, los discípulos, que como dije, no creo que el Señor haya dado tales instrucciones. No me imagino al Señor en la oficina haciendo cosas que lo ocupen tanto que el que venga necesitado para la salvación o para sanidad o lo que fuere, él le fuera a decir, esperen afuera en tanto que yo termino esto. O terminen afuera y hasta que algunos de mis oficiales lo puedan atender. No me imagino al Señor trabajando dentro de una burocracia tal, ni tampoco la puede haber establecido Él. El asunto es que lo que yo quiero traer hoy es y crear conciencia de que la burocracia existente hoy día en el Evangelio, en los caminos del Señor, no ha sido creada, ni establecida, ni ordenada por el Señor Jesucristo de esa manera. A lo menos no de la manera que se está ejerciendo en el día de hoy, cuando tantos ministros y tantos siervos del Señor, llamados siervos del Señor, se sienten tan importantes que la gente tenga que esperar o sacar número o sacar cita para poderles atender sus necesidades, porque ese no es el modelo de Cristo y tampoco fue el ejemplo que nos dio Cristo. Y no encontramos eso tampoco en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, pero el cristianismo obviamente es parte del Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento yo no veo eso. Donde único lo veo es aquí, y estoy predicando y estoy enseñando que esa no es la forma en que el Señor Jesucristo quiere que se administre su reino y la obra del Señor. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él nos envió por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y todo el que viene a Él, Él no le echa afuera, no lo rechaza. Él siempre está dispuesto y abierto a atender
nuestras necesidades, cualesquiera que sean esas necesidades. No sé cómo se sentirá el Señor cuando observa y ve que debido al espíritu burocrático que se ha introducido en el Evangelio, en el reino, en la iglesia, en el mundo cristiano, muchas almas se estén perdiendo, muchas almas no estén teniendo acceso a las bendiciones del Señor, a los beneficios del Señor, a la salvación y a todo lo que compete al reino de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros les estemos poniendo obstáculos o dificultades o alargándole el camino, impacientándolos, que de hecho aquí en este mismo pasaje bíblico yo no tendría forma de garantizarles a ustedes que estos griegos se quedaran allí todo el tiempo. No tengo forma de yo saber eso. Si los griegos se quedaron allí, o cuando Felipe le dijo, tengo que ir a consultar con Andrés, se hayan ido, no registra la palabra del Señor, pero posibilidades las hay de que tanto esté esperando una persona para ser atendido dentro de una burocracia, que se vayan, se impacienten y se vayan y no puedan lograr obtener aquello que vinieron buscando por causa de la burocracia que se les ha establecido. Tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber buen trato, tiene que haber receptividad, tiene que haber quien ayude a que la gente se sientan confiados, en confianza en la iglesia, en el lugar que fuere donde se está predicando la palabra, para que estén ahí, para que se sientan cómodos, para que se sientan aceptados y recibidos. Pero eso es lo que hay que hacer, pero para eso no se necesita una burocracia, y tampoco las personas que son líderes deben tener una actitud tan intimidante que la gente que están bajo sus órdenes o bajo su autoridad no tengan la confianza de poder utilizar su criterio, su creatividad o su propia conciencia, lo que les dicta la conciencia. No, esta persona yo necesito que reciba a Cristo, esta persona yo necesito que se encuentre con Cristo, yo tengo que hacer todo lo que sea necesario para facilitar que esta persona que está buscando al Señor, o que está buscando del Señor, o que quiere salvarse, o que quiere que el Señor lo sane, que el Señor lo atienda, el Señor lo pueda atender. Nosotros estamos llamados a ser facilitadores del proceso de la salvación, ser facilitadores del proceso del encuentro de la gente con Jesucristo, porque ese es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de los ministros, es el trabajo del ministerio y de todo aquel que está involucrado en hacer algo en la obra del Señor. Todo hay que hacerlo con entendimiento, con sabiduría, con tacto, con prudencia, con cuidados, sí, unos cuidados. Y puede haber burocracia, pero toda la burocracia y todos los involucrados en tal burocracia, en tal orden jerárquico que se haya establecido, tienen que ser personas, estamos hablando en el Evangelio, tienen que ser personas sensibles, tienen que ser personas que hayan tenido la experiencia de salvación. Por eso es que diácono no podía ser cualquiera, apóstol no podía ser cualquiera. Tenían que ser gente llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, de lo alto, de prudencia, de tacto, entre las cosas que se les exigía para poder trabajar en la obra del Señor. Ser sensible, entender que el Señor siempre va a estar dispuesto y disponible para atender las necesidades, para salvar al pecador, para sanar al enfermo, para levantar al caído. Él siempre está dispuesto. Todos los que trabajamos en la obra del Señor tenemos que estar conscientes de eso.
ser sensibles a las necesidades del pueblo y al deseo del pueblo de encontrarse con el que realmente puede satisfacer sus necesidades. No somos nosotros, es el Señor. Estos griegos querían ver a Jesús. No era Felipe, no era Andrés. Y nosotros vemos que Andrés y Felipe, y quién sabe, otros apóstoles, discípulos del Señor, habrían creado una burocracia tal alrededor del maestro que cuántas personas virarían para atrás, cuántas personas no hallarían tal vez acceso al Señor, porque primero tenían que encontrarse, ya fuera con Felipe, ya fuera con Andrés, ya fuera con Pedro o con aquel otro discípulo. Esto mismo lo vemos en otro pasaje de la Escritura, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 13 al 16, cuando unas familias venían al Señor y unos padres con sus niños, con sus hijos, y los trajeron para que el Señor impusiera sus manos sobre esos niños y los bendijera. Ellos querían llegar a Jesús, querían entrar a encontrarse con Jesús. Querían que el Señor Jesucristo personalmente los tocara. Es decir, ellos, el encuentro que ellos querían tener era directamente un encuentro con Jesús. Pero ahí mismo nosotros vemos esa burocracia otra vez en funciones. Una burocracia innecesaria, como es nuestro tema en el día de hoy. Burocracia innecesaria. La gente quería traer los niños a Jesús, para que Él los tocara, para que Él los tomara en los brazos, para que Él los bendijera. Ese era el deseo, esa era la motivación, esa era la necesidad que tenían estos padres y tenían estos niños. Pero vemos ahí que dice que los discípulos le impedían a esos padres que pudieran traer esos niños, le impedían a esos niños que pudieran llegar a los brazos tiernos de Jesucristo. Y la Biblia se encarga de decirnos a nosotros que el Señor no le gustó, no le agradó eso. Se indignó el Señor y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. No se lo impidáis implica que eran un impedimento. O no se lo estorbéis, dice otra versión. Así es que son impedimentos, son estorbos. O sea que hay personas dentro de una burocracia que se pueden convertir en impedimentos, en estorbos. Y si esa es la burocracia que se va a estar estableciendo en la obra del Señor, yo tengo que decir, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la actitud del Señor y de la disponibilidad y disposición del Señor, que esa burocracia es innecesaria si no le da acceso a la gente a encontrarse con el Cristo de la gloria. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Fíjense cómo la burocracia en un momento dado, ese espíritu burocrático de mucho mando, de mucha autoridad, de mucha orden, de querer ordenar, de querer mandar a otros, de que otros estén bajo la autoridad o bajo el dominio o bajo el rango de ciertas X o Y personas, puede convertirse en estorbo, en impedimento para que la gente tenga franco acceso a la presencia del Señor. Nosotros, los ministros, los diáconos, los evangelistas, los maestros, apóstoles, profetas, pastores, somos facilitadores del proceso de que el mundo entero, el pueblo, la gente, puedan tener acceso a la presencia del Señor, directamente a recibir el beneficio de la salvación, de la sanidad, de la necesidad que fuere, que traigan,
y que necesiten satisfacer, nosotros no somos los que vamos a satisfacerla, nosotros no somos los que le vamos a resolver, y si lo hiciéramos nosotros tendría que ser por voluntad divina y por autoridad divina directamente de parte del Señor. Pero la gente en realidad al que necesitan es a Jesucristo, el Hijo de Dios, el mediador de un nuevo pacto, el Redentor nuestro, el Salvador nuestro, el que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Él es nuestro abogado, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro todo. Y todos los que trabajamos en la obra del Señor, mejor que entendamos eso. No estamos llamados a establecer burocracias que se conviertan en impedimento para que la gente pueda encontrarse con el Cristo de la gloria. Nosotros estamos llamados a ser facilitadores, que le abramos paso al necesitado, al pecador, al enfermo, al caído, a tener acceso directo a la presencia del Señor. Nosotros se lo llevamos al Señor. Nosotros se lo recomendamos al Señor. Nosotros le facilitamos la entrada a la presencia del Señor para que tengan un encuentro personal con Cristo. Y qué bueno es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él hace todas las cosas nuevas cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él. Tenemos acceso a su presencia, tenemos acceso a hablar con Él, a adorarlo a Él, a entrevistarnos directamente con Él, traerle nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Él siempre está dispuesto, Él está abierto 24/7, los 365 días del año y toda una eternidad, porque su amor es eterno. Amado hermano, amado amigo, que Dios te bendiga en este día. Hermanos creyentes, convirtámonos en bendición para aquellos que están buscando del Señor y necesitan que nosotros les orientemos cómo entrar a su presencia sin establecer jerarquías que impidan o que estorben que ellos puedan encontrarse con el Cristo de la gloria. Y a ti, amigo, que no conoces todavía de las cosas del Señor, que no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo te recomiendo y te conmino en el nombre del Señor a que no dejes pasar esta oportunidad de hoy. La puerta está abierta para ti. Yo mismo quiero convertirme en un facilitador para que tú en esta hora puedas tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Te presento al Señor. Él está aquí. Recíbelo en lo más profundo de tu corazón. Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Te presento estas vidas que están escuchando la palabra, Señor. Yo sé que el mensaje de una manera u otra, a través de tu Espíritu Santo, llega a la mente, llega al corazón, llega al alma y llega a la conciencia de cada uno de mis oyentes. Señor, redargúyeles y obra en ellos para que sientan el deseo de aceptarte como salvación, como Salvador, que sientan la necesidad de salvación en sus vidas y puedan venir a ti, Señor. Recíbelos como siempre tú lo haces, con los brazos abiertos como abiertos los dejaste en la cruz del Calvario para querer abrazar al mundo entero. Recíbelos, perdónales y escribe su nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias, Señor, por esta linda oportunidad de dirigirme a tanta gente a través de este medio. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno en el día de hoy, y te pido en el nombre de Jesús que tú satisfagas sus necesidades, las que fueren, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Imploramos estas cosas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.